Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, André, muy bien, ¿vos? También aquí de regreso después de 2 semanas y no precisamente de vacaciones, pero pues ya retomando aquí Investigations con Calogero Grifasi. Y pues buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos los que nos están viendo de cualquier parte del mundo. Vamos a empezar este protocolo que es el número 124, que como siempre aquí los temas son interesantes y aunque parecieran que no, después salen muy interesantes. Así que bueno, también para recordarles que si gustan hablar de, bueno, si gustan que se investigue sobre un tema en específico, manden su correo a investigations@caloyerogrifasi.com y pues en algún momento verán su tema aquí publicado. Pues bueno, vamos a comenzar entonces, Lore. Bueno, Te hago un conteo de 5 a 1. 5. Cuento del 1 al 3. A mis 3 te conectas con lo que se conoce como el experimento Filadelfia y me dices cuál es la primera información que percibes o visualizas. 1, 2, 3. lo veo a Nikola Tesla en un laboratorio muy grande como de ensayos. Hay eh, como si fuese una estructura de metal con una esfera metálica y de arriba hay como si fuese un pico que dispara algo de energía y abajo también está como sostenida por dos, como que la envuelven con energía, como electricidad, la disparan de arriba y de abajo. Ujú. Y veo unos planos en una pared, escritos en una pared, y, y que borra cuentas, hace cálculos, los borra, los vuelve a hacer y vuelve a probar con esa bola. Y veo como la bola desaparece de arriba hacia abajo, pero no del todo, es como que sigue estando ahí, como que no puede desaparecer del todo, sino que desaparece por partes y después vuelve a tomar su visibilidad. Ujú. Muy bien. Muy bien, siguiente pregunta, Lore. ¿Percibes o visualizas símbolos? ¿Sí o no? Hay muchos círculos, hay el estilo como si fuese una flecha hacia abajo, pero que tiene como si fuese una cruz con una punta de flecha hacia abajo. Ujú. Y sí, mucho color rojo, pero no, nada, veo muchos números, muchos números. Bien. Siguiente pregunta. En caso afirmativo, ¿qué son y qué representan estos símbolos? El círculo significa, lo une con otro círculo y significa la inmensidad, el infinito, es como un 8 acostado, como el infinito. Y después esta flecha hacia abajo que tiene como un palito en la parte de más arriba, simboliza el cambio de frecuencia, una bajada de frecuencia. Siguiente pregunta. ¿Está relacionado lo que se conoce como el experimento Filadelfia
con el proyecto Rainbow? ¿Sí, no o solo parcialmente? Están conectados, sí. En su base, em, en su origen no tanto, sino más bien en lo que pretenden de cada uno de ellos. O sea, el objetivo final Ujú. se asimilan. Siguiente pregunta. ¿Se realizó realmente el experimento Filadelfia? ¿Sí o no o solo parcialmente? Sí, se realizó. ¿Cuáles son los propósitos que percibes de este experimento? Los propósitos, el propósito es lograr la invisibilidad de un objeto enorme, lograr la invisibilidad de las personas, lograr el traspaso de la materia de un estado de dimensión hacia otro. Teletransportación. Sí, eh, y era para desarrollar un arma para la milicia, para los militares, para un arma de guerra. ¿Quiénes son los principales protagonistas del experimento Filadelfia? Nikola Tesla lo descubrió la manera de hacer a un objeto invisible. Ujú. Él en su laboratorio o porque tenía muchos, él probaba de desaparecer elementos inertes y después probó con frutas, con manzanas, con bananas y lograba hacerlos invisibles y hacerlos que aparezcan en otro lugar. Luego veo a militares del gobierno de Estados Unidos y alemanes investigando estas fórmulas que tenía Tesla. Hay muchos papeles de su trabajo que estaban incompletos y tratando de desenmarañar las fórmulas o las cosas que hizo, los pasos que hizo para poder llegar a eso. Ujú. Hay muchos científicos trabajando en esa situación. Ujú. Muy bien. Ahora, Lore, te conectas a esta información. El experimento Filadelfia es un supuesto experimento secreto realizado por la Marina de Estados Unidos en los astilleros de Filadelfia, Estados Unidos, durante el 28 de octubre de 1943. ¿Qué percibes de esta información adicional como real? Es real la locación, Ujú. es real el elemento de las personas que participaron, los marinos, es real, la gente que estaba involucrada y tenían algunos conocimientos de lo que iba a suceder y otros no lo sabían. Era un día nublado, muy nublado y había bastantes olas en el agua. Según habían medido las condiciones climáticas y demás, tenían como que lo iban a posponer a que mejorara el clima, pero decidieron realizarlo de la misma manera, lo hicieron igual. Gracias a esta información, ¿captas algo más sobre esta historia? Veo a un marinero de nombre John, y lo veo caminar a través de los pasillos que están al costado de la embarcación. Se mueve bastante el barco, entonces él se va agarrando como un pasamanos y siente el frío del metal
y va desde una punta a la otra a chequear que esté todo bien y vuelve por el otro lado de la embarcación. Es como que ahora lo estoy siguiendo a él, ahora ingresa al interior del barco, informa que las condiciones climáticas siguen iguales y le da la noticia a una persona que parece ser un capitán, tiene un rango alto, y esta persona llama por una radio a el presidente de Estados Unidos y le informa de las condiciones y que él considera que deberían abortar la misión, pero recibe una negativa. Dicen que continúen con el plan y ahí empiezan a prepararse todos. Los que saben, los que tienen conocimiento del experimento están muy emocionados, como tienen una mezcla de nervios y como que piensan que van a hacer historia. Y los que no saben, entonces están como que piensan que van a zarpar al alta mar, a hacer un recorrido de un reconocimiento de terreno, o a ver si hay submarinos enemigos. Ignoran completamente la situación. Los marinos. Sí, hay 8 personas, más el capitán y otro más, o sea, en total son 10. Hay 4, o sea, los 2 principales lo saben y después hay 2 personas más que lo saben y el resto lo ignora completamente. Muy bien. Siguiente pregunta. El 28 de octubre de 1943, el destructor de escolta de la Armada USS Elbridge hubiera sido electrónicamente invisible para los dispositivos enemigos y hubiera sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk, Virginia, y apareció unos 15 minutos atrás en el tiempo. ¿Qué captas al respecto? Veo a la embarcación zarpando, yendo a alta mar. Se pone en práctica todo, o sea, comienzan con el experimento. Ocurre como una explosión de mucha energía y sí, ocurrió que desapareció. Pero alguien equivocó los cálculos, o sea, los científicos que habían hecho los cálculos del lugar donde tenía que aparecer equivocaron, tuvieron un error de cálculo. Y de alguna manera viajaron a través del espacio y el tiempo, apareciendo en otro, o sea, en tiempo pasado. Uh-huh. Pero la invisibilidad ocurrió y el desplazamiento también. Uh-huh. Ok. A mis 3, Lore, ve al momento preciso de la desaparición y describe lo que ves y percibes. 1, 2, 3. Hay una embarcación pequeña, blanca, que está tomando notas y mirando con larga vista toda la situación. Cuando se produce, como ocurren las tormentas eléctricas, que cuando cae un rayo, se vio así, pero muchos, todos colisionándose a la vez. Todo a la vez, como se iluminó todo el espacio donde estaba la embarcación y no se la vio más. En la embarcación pequeña que está observando hay una algarabía, festejos, informan de que fue positivo, están dando instrucciones a otra embarcación
que está en el otro puerto para esperarlos a ver dónde aparece, si aparece y cuánto tardan en aparecer. Y están continuamente conectados y hablándose, pero algo sale mal, hay como unos nervios, como que luego de que iniciaron el protocolo del experimento, se notó el error. Pero bueno, ya lo habían, ya estaba hecho y entonces estaban muy nerviosos esperando a ver qué volvía, que si volvían. Eso, Ok. muchos nervios y una persona muy, muy nerviosa esperando ver si aparecía en el mismo lugar, si tenían miedo también de que apareciera en el lugar donde ellos estaban. Como que, no sé, en algún momento se haya desplazado hacia donde estaba esa embarcación de control y los mate o los hunda. Estaban con mucho miedo de que sea impreciso. Mucha incertidumbre. Sí, Bien. Siguiente pregunta, Lore. ¿Qué instrumentación o técnica se utilizó para crear la invisibilidad? es esto que tenía Tesla, que disparaba unos, como unas descargas de energía de muchos voltios, muchos voltios de un lado hacia el otro, hace que se deshaga, que se desvanezca la materia, que se rompan todas las partículas de ese elemento. Y es como si fuese ponte un satélite, no, como un radar de estos de la televisión por cable, que tienen Sí. Como una como una antena parabólica. antena, eso, como una antena así muy grande, y eso dispara esta, estos rayos de electricidad. Es un rayo muy poderoso de electricidad. Diligencian, sí, lo dirigen hacia la posición exacta donde está el barco, al medio del barco, para que al medio del barco se expanda hacia todas las direcciones de ese cuerpo. Ok. Bien, siguiente pregunta, Lore. ¿Qué instrumentación o técnica se utilizó para crear el teletransporte? Mismo vuelve a aparecer Tesla en ese momento con esa gran bola. Es como que eso que él descubrió es así. Él calculó, por ejemplo, con esa gran bola de metal se dio cuenta de que necesitaba más fuerza en ese rayo o en esa cantidad de voltios que él tenía que emitir para que el elemento tan grande y tan pesado pudiera desaparecer. Entonces empezó a probarlo con elementos más chicos. Y, por ejemplo, con una manzana logró que desapareciera enseguida y apareció como a 10 centímetros del lugar de donde estaba. Eso hizo que él hiciera ecuaciones y cálculos, tomó los volúmenes de esta pelota de hierro, de no sé, plomo, no sé qué es, enorme, hizo unos cálculos con lo que pesaba, el volumen, las dimensiones, y lo adaptó a lo que había usado con la manzana, que había sido satisfactorio en el desplazamiento y demás, y lo replicó en distintos elementos, de distintos tamaños y de distinta naturaleza. Lo hizo con rocas, lo hizo con libros, lo hizo con un instrumento de laboratorio que él tenía, pero
la pelota esta de hierro, la bola esta de hierro, no logró hacerla desaparecer del todo. Siempre quedaba una parte visible, aunque era muy, muy pequeña la parte, quedaba visible. Y él nunca logró, al menos no veo que haya podido lograr hacer que un elemento tan grande no se vea. Pero con los Entonces, pequeños sí. en el experimento que logran, si logran desaparecer el barco, supuestamente, ¿qué instrumento ves tú o qué dispositivo ves que utilizan para que se haga la teletransportación? Esta antena esta como de cable parabólica, y Ujú, tienen una caja así negra que tiene un botón rojo en el medio. ujú. Eso es como si fuese un control remoto, porque es una unidad independiente. Ese botón rojo que está ahí se puede apretar hacia abajo o puede correrse con los dedos como si fuese un joystick de hoy en día, de los Ujú, chicos juegan ujú, algo así. Entonces van diligenciando con ese botón el ámbito o lo que quieran que la antena abarque. Entonces van moviendo, porque el barco al estar en el agua va moviéndose todo el tiempo. Entonces tienen que hacer un ajuste muy fino para que pueda abarcar toda la estructura ujú. del barco y todo el volumen. ¿Y esa antena, Lore, en dónde estaba ubicada? Esa antena estaba ubicado en un laboratorio Ujú, que queda como una colina, como si fuese un centro astronómico, una cosa así, que se abre el techo. ujú, ¿como observatorio? Exacto, sí, se corre así el techo y esta antena puede captar todo. Entonces lo que hacen es apuntarla hacia lo que quieren, al objeto que quieren hacer desaparecer o teletransportar. eh, y, y bueno, lo hicieron desde ahí, pero a través de este aparato que te digo que parece un control remoto, como una cajita Ujú, negra bastante grande, ancha así, gordita, que tiene ujú, un solo botón rojo. ujú. Entonces tú dijiste que esa misma antena sirve para desvanecer o desaparecer las cosas y también sirve para teletransportación. Sí, ¿Cómo es que trabaja esta antena para hacer las cosas por separado? O sea, es decir, una cosa es desaparecer el elemento y otra cosa es teletransportarlo. ¿Cómo es que se hacen esas dos tareas o esas dos acciones? la desmaterialización es tanta la cantidad de voltios que le dan de lleno al objeto que produce la rotura de las moléculas de los átomos, hace que se descomponga. Al descomponerse pierde la corporeidad, entonces ya no se lo ve porque está esparcido. Ujú, Y logran hacerlo haciendo un cálculo matemático o físico, no sé qué es, de física debe ser. Eh, Ponen como unas coordenadas y donde quieren que eso aparezca. O sea, que ese elemento que se desarmó, por decirlo de alguna forma muy burda, se rearma y aparezca en otra coordenada. ujú. Ok. Ahora vamos a esta parte de que, bueno, ya acabamos el protocolo fijo hace rato. Entonces vamos a esta parte en donde me decías que Tesla estaba, digamos que fue el primer autor intelectual de esta tecnología. Si vas a esa época, ¿cuál fue el objetivo de Nikola Tesla de hacer este dispositivo? ¿Qué quería él? ¿Qué buscaba él?
Él este dispositivo lo visualizó en un sueño. Él tuvo un sueño y la motivación de él era realizar su sueño. O sea, él soñaba mucho, tenía sueños muy lúcidos y vívidos y todos los quería llevar a la práctica en esta dimensión. Y en principio fue eso, simplemente. Después empezó a como que no podía hacerlo, le costaba mucho y fue como un desafío intelectual para él. Entonces fue como una competencia contra sí mismo. Y se propuso desarrollar el método. De hecho, él quería volver a soñar con eso y entraba en meditaciones muy profundas y lograba sacar algunas cosas que lo ayudaban a avanzar en el proyecto, pero no le terminaba de dar forma. Ok. Trabajaba muchísimo, incansables horas en tratar de poder desenmarañar ese punto que a él lo volvía loco. Pero en realidad fue como decir, yo lo soñé, yo lo puedo materializar. El tema es que Ok. después alguien conoce, alguien lo sabe, alguien se entera de esta situación y vieron eh, infinidades de utilizaciones, ¿no? Sobre todo para el tema del espionaje, en la guerra, para los espías, era un elemento o un invento muy bueno para la guerra. Ujú. ¿De dónde ves tú que le viene la información en esos sueños a Nikola Tesla? Él tenía contactos con unos seres muy, muy rubios, eh, con pelo muy blanco, como casi como que no se le notaba el pelo de tan blanco y poquito que tenían, de unos, de una especie de otro plano. Eh, Se le dio el nombre de Ashtar acá por otras personas. Mm. Ok, toca ese hashtag y verifica su ADN. ¿Qué otra descripción, aparte del cabello, me puedes decir de este ser? No tienen cuerpo, es una proyección de cómo quieren que se los vea. Ujú. Son seres de una galaxia de otro tiempo, eh, muy, bueno, con unos conocimientos de viajar a través del espacio y del tiempo. Lo hacen de manera habitual. Y, y este ser lo contacta desde muy pequeño a él. De hecho, cuando nace él, cuando su mamá estaba en trabajo de parto, Ujú. ellos estaban esperando que naciera. ¿Por qué? Y ¿Por qué él? porque era especial, porque sabían que él los podía conectar, tenía una capacidad muy grande de concentración, de poder recepcionar información y llevarla a la práctica. O sea, era como un instrumento para poder desarrollar lo que ellos querían. Mm. ¿Observas tú que estos seres tienen alguna interferencia con él? Están conectados desde siempre, Mm. desde siempre, sí. Ujú. Es como, aparte son como sus amigos, porque él no tiene muchos amigos humanos, no los tuvo nunca, ni de pequeño, ni Ajá, de ¿por qué no? grande. ¿Por qué no? Había algo que era lo diferente o lo especial en él. Primero que la gente lo consideraba raro porque él
se quedaba, por ejemplo, mirando un punto y no reaccionaba porque en su cabeza estaba viendo cosas, posibilidades. Estaba todo el tiempo haciendo cálculos mentales, extremadamente inteligente, muy inteligente. Era como si tuviese una computadora enorme en su cabeza. Almacenaba datos, cosas, y la verdad es que no tenía cualidades para relacionarse con los demás y tampoco le importaba. Un poco veo que hay una persona que lo ayudaba en el laboratorio, un hombre, y tenía como si fuese una asistente mujer. Lo que él tenía era que, por ejemplo, en esa época eran todos muy machistas y a las mujeres no le daban un lugar en nada, y él no creía en eso. Para él la gente era inteligente o era tonta o boba, y él se guiaba, se juntaba con los inteligentes nada más, porque decía que perdía el tiempo en explicar cosas que no le iban a entender. Y Okay. además los demás le tenían muchísima envidia, porque no podían, otros inventores y otras personas que querían comprar sus inventos, no entendían cómo él tenía tantas ideas y tantas cosas para desarrollar y no las quería vender, no quería hacer lucro con eso. Si verificas el ADN de Nikola Tesla, ¿cómo lo lees? Es humano, pero tiene una gran parte de estos seres. Por eso es la Eh, compatibilidad. sí, Ujú. Bien. ¿Qué sí. nombre tienen estos seres? Mm, Max Salar, bueno, no entiendo. Dice que bueno, que nosotros le dimos el nombre de Astar, Mm, mm, eh, y el nombre de esa especie es como una MX, una C, una T, PL, me hace como imposible de, O sea, no tiene vocales. no. Ujú. Y hasta tienen números, 21, hasta al final dice 21. Ah, y este Ashtar es el que se conoce aquí en la Tierra como el de la Federación Galáctica. Me dice que sí. Ah, bueno. Ahora, ¿cuál era el propósito de este Ashtar o de esa raza que era de compatibilidad con Mm. Nikola Tesla? ¿Por qué crear este dispositivo? Ellos querían transmitir conocimiento. Ujú, Querían transmitir conocimiento eh, a la raza humana. Eh, Dice que todas las cosas que le mostraban en sueño o en meditación a Tesla, ujú. él captaba muchísimo de esa información, pero otras se perdía. Lo querían hacer más que nada para me habla de salud, de la salud de los humanos. O sea, ¿era para Ah, curación? sí, dice que lo querían, que en realidad él dice que se lo transmitió para hacer que una persona que está enferma pudiera retroceder al tiempo en el que se agarra la enfermedad o se produce la enfermedad o ocurre el hecho que lo enferma. Ujú, Ir hacia a ese tiempo y repararlo. Es como un viaje en el tiempo para reparar errores. Por ujú. eso lo quiso transmitir, enseñar. Ok, y estos símbolos que tuviste del círculo, de la punta de flecha hacia abajo con la cruz y los números, ¿qué conexión tienen con esto? De la inmensidad del infinito. Porque le explicaban que el tiempo el tiempo como se concibe en la Tierra, como lo concibimos los humanos, es una falacia que no es la realidad.
que el tiempo y el espacio en realidad no existen, que todo se puede desarrollar en el mismo momento. Y me dice que a nosotros nos cuesta mucho entender eso, mucho, que no comprendemos cómo podemos desarrollar distintas vidas al unísono, como distintas, o sea, ¿por qué nosotros pensamos que vida hay una sola? Así es. Muy bien, ahora, tú dijiste que el proyecto Rainbow y el proyecto Filadelfia estaban conectados en cuanto al objetivo final. ¿Cuál era el objetivo final? De cómo se concibió por los humanos o por esta raza. Primero por esta raza y luego por los humanos. Él me vuelve a decir por medicina y salud. Y también me dice que los humanos enferman por las emociones y que también al estar separados de sus seres queridos o no tener afectos. Lo que querían era que las personas pudieran materializarse con sus seres queridos, en el caso de estar lejos. Como por ejemplo ahora se hace a través de estos como el Zoom, el Skype o estas herramientas tecnológicas. De comunicación. Claro, pero estos seres dicen que se puede hacer, este ser lo dice, que se puede hacer físicamente. Inclusive dice se puede hacer hasta con los seres que ya no están en este plano, porque el tiempo no existe. Te podés reunir con quien quieras. Claro. Ahora, estos dos proyectos de los que hablamos, Rainbow y Filadelfia, no eran nada que ver con la salud. Entonces, desde el punto de vista humano y de estos dos proyectos, ¿cuál era el objetivo final? La guerra. La guerra, el tener ventaja militar. Sí, se malinterpretó o se interpretó bien, pero se usó para lo que quisieron. Bien. Ahora, tú dices que estaban involucrados en buscar esta información de Tesla y que desarrollaron estos proyectos, digamos que copiaron la tecnología o la mejoraron, militares de Estados Unidos y Alemania. ¿A quién ves en estos militares de Estados Unidos y Alemania que están investigando y descifrando estas fórmulas? Hay como una cúpula de 6 militares de alto rango que tienen contacto con los gobiernos directo. Si bien en esa época se estaba desarrollando la Segunda Guerra, los gobiernos se hablaban, tenían comunicación. O sea, el pueblo estaba en plena guerra matándose entre sí y los gobiernos tratando de aprovecharse de esa situación. Entonces entendían que era algo que podían usar si lo descubrían juntos, aunque parezca loco, Estados Unidos y Alemania en contra de Rusia y China. O sea, obtener la ventaja de la ciencia en contra de sus enemigos. En realidad, Rusia estaba aliada con el gobierno de Estados Unidos y con los aliados en la Segunda Guerra, pero no sé. Ok, ahora en este mismo evento que estás narrando ahorita, etéricamente, ¿qué ves? ¿Quiénes están involucrados como con los militares de Estados Unidos y Alemania? Hay el Ashtar está muy ofuscado, enojado.
como que no entiende la torpeza del ser humano y hay unas entidades que están como digamos en un rango álmico inferior al de este ser, que bueno, que se regocijan con el dolor, que se regocijan con el sufrimiento de la gente y que colaboran siempre para hacer maldades y eso. Hay, hay seres, hay grises, hay unos como una especie de reptil muy, muy musculosa, muy grandota. Ellos son más como una raza más de la 3D, ¿no? Como más que se sienten muy atraídos por nuestro olor, por nuestra sangre, por las cosas malas que tiene el ser humano. Entonces están como ahí tratando de ayudar, de meter ideas para decir, esto se puede usar para la guerra, para, no sé, doblegar a China, doblegar a Rusia, ocupar terrenos. Hay una parte de la frontera de Estados Unidos que siempre estuvo como vigilando al territorio ruso y queriendo meterse por ese lado que es súper inhóspito porque es un lugar donde casi todo el año hace un frío casi polar y Estados Unidos siempre quiso como llegar ahí, invadir, como porque abajo en Rusia hay muchas reservas de gases, de minerales, es muy rico y bueno, sí, y estaba bueno apoderarse de eso. Ahora, vamos al momento del experimento. ¿Qué pasa con los marinos? ¿Qué percibes cuando están en ese espacio intermedio de teletransportación? Se asemeja a la locura. A la locura, no saben qué pasa, o sea, inclusive hasta los que tenían conocimiento de que algo iba a pasar, un arrepentimiento total, un miedo, un no tener, se sienten como cayendo al vacío y no tienen nada de dónde sostenerse, nada, sienten eso, sienten vértigo, que caen y caen y no paran de caer, sienten ganas de vomitar, pero a la vez no tienen el cuerpo como para hacerlo. Horribles. Es como si estuviesen en una centrifugadora que los... Y pobre, los que encima no sabían nada, están totalmente desbordados, no saben, no entienden nada, piensan que los bombardearon, que están muertos o que están moribundos, pero no pueden ver su cuerpo, no sé, horrible. ¿Y alrededor qué percibes, Lore? ¿En dónde están en ese intermedio? Es una oscuridad total y como si estuviesen suspendidos en el espacio, pero a la vez, o sea, no están suspendidos. La sensación que ellos tienen es de esto, del vértigo de que están adentro de un lavarropas, como que giran así, giran para el otro lado, giran así, giran como viento en el medio, pero en realidad están en el mismo, limbo. sí, como en el aire, o sea, físicamente las partículas están todas arriba del agua, o sea, desarmadas, todas O sea, ¿están desarmadas, desintegrados todos ahí? todos desintegrados, todos, y todos mezclados partes de barco ¿Personas? con seres humanos, ¿sí? Con las personas, con personas, con personas. ¿Hubo sobrevivientes de estos marinos o qué pasó con ellos? Wow, cuando se materializó nuevamente, 3 estaban, no sé si conscientes, pero abrían los ojos y podían mover
la cabeza, pestañeaban y esas cosas, pero tenían todos sus órganos quemados internamente. Entonces fallecieron. ¿Y los demás? Los demás ya estaban, o sea, los que volvieron con algo de conciencia fueron Mm, tres. El resto ya estaba como que en el proceso fallecieron. ujú. Bien. Ahora observa a uno de estos marinos. Me dices cuando ya lo tengas, justo en el momento en el que está esta desintegración y este proceso en que están flotando en la nada. Mm. Me dices cuando ya Ese lo tengas. es este marino que me mostraba el barco, Ah, John. John. Ujú, Él está, él está como en una, hay como si fuese una computadora en ujú, la que ve unos datos y está como, él está midiendo profundidades, no sabe nada de lo que va a pasar. De repente escucha un zumbido muy fuerte en el oído, en los oídos, que se hizo insoportable, y caen todos así como al piso, y ahí ocurre como una descarga eléctrica que los hace como explotar. Él siente como que explotó en 1000 pedazos y comienza ese vértigo, ese vértigo y el sonido de, en el oído sostenido, como, como si fuese una explosión así como una cosa así que lo ensordece, que lo aturde, que lo... ujú. Fue lo primero que escuchó, o sea, fue un zumbido muy fuerte. Observa ahora qué pasa con su cuerpo mental. Y como que enloquece porque el shock fue con una cantidad de energía que no pudo soportar ni su cuerpo ni su mente. Ujú, O ujú, sea, acá deberían de haber hecho un entrenamiento como le hacen a los astronautas, ujú, deberían haber hecho un entrenamiento ujú, con estas personas, pero implicaba mucho tiempo y mucho dinero ujú. y lo obviaron. Ahora, ¿qué observas en el cuerpo etérico de este marino? ¿Qué pasa al momento de ese intermedio? Su, su tela búdica, su aura, los aros de energía que lo Su campo envuelven energético. se Ajá. destroza. Se destroza porque o sea, el experimento funciona para las cosas inertes, Sin vida, materiales. porque el ser humano o un animal, inclusive una planta, Ujú, eh, tiene cuerpo energético. No lograron descifrar cómo restaurarlo. Entonces, eso produce, al romper totalmente el cuerpo energético del sujeto, hace que no se pueda recomponer, no se puede recomponer, o sea, es como que son cosas que quedaron así rotas, tiradas una por un lugar, otra por el otro, y no pueden volver a unirse, no se puede componer eso. ujú. Desintegradas totalmente. Se lo destrozan, entonces al destrozarlo, obviamente la persona o el animal o la planta termina pereciendo. Ajá. Ahora, muere. ¿Y qué pasa con su cuerpo energético, con su campo energético? Eh, Sigue por por muchas décadas sin saber, o sea, en ese estado horrible de Ujú, confusión, de angustia, hasta que logra, hasta que logra poder escuchar o conectarse con alguien que lo guía, pero no se puede componer, o sea, es como si estuviese roto para siempre. ujú. Ok, si avanzas el tiempo de esta persona que falleció, ¿vuelve a encarnar o no? No, no, hoy, o sea, al 2022
sigue recomponiendo su cuerpo energético. ¿Hay alguien que le ayude? O Sí, cuando tú dices que busca ayuda, ¿qué percibes? ¿A quién ves? eh, una mujer escucha la voz de una mujer que le recuerda, porque es como que pierde totalmente noción de quién era, de qué hacía, de nada. Pero hay una voz de una mujer que lo lleva a un recuerdo de una madre. Entonces ahí es como que puede él, se pone más dócil como para poder, que lo sacan de ahí, como que lo aspiran y lo sacan de esa turbulencia constante. Ujú, Lo llevan a un, yo lo veo, o sea, se ve la persona, ujú, este marinero John, ujú, lo veo sin una pierna, por ejemplo, y sin un brazo cortado por acá y con toda su cabeza vendada, quemado una parte de su cara. Entonces como que hay dos, una mujer y un hombre que los llevan como a una cama de hospital y le hacen como si fuese Reiki, ujú. le hacen como Reiki y tratan de tranquilizarlo porque él está muy alterado y no entiende, y es como que le van reparando de a poco el campo energético y la conciencia porque la perdió. Verifica ADN de estos seres que están ayudándolo y me dices qué percibes. Fueron la mujer, la que se percibe como mujer fue Fumana hace mucho tiempo. El hombre pareciera que fuese una raza, otra raza, pero son benéficas, tienen vocación de ayudar, de ayuda. Están como si fuese un hospital donde curan a los enfermos o sí, a la gente que desencarnó de manera violenta, que no entiende qué pasó. Es como que Ujú. los ayudan a volver a tomar conciencia de sí mismos. Ujú. ¿Y qué pasa al momento en que este marinero cede su poder porque está tan desubicado que pide ayuda? ¿Qué pasa? Mm. ¿Percibes algo, una interferencia? La interferencia es de estos seres, o sea, no siento que haya ningún tipo de entidad que se lo quiera llevar, ninguna entidad mala, ¿no? Oscura, Mm, ujú, sino más bien ellos estuvieron, esta mujer y este hombre estuvieron mucho tiempo hablándoles, tratándole de que pare, ¿no? Que pare de estar ahí dando vueltas, sufriendo, sufriendo, sufriendo. Pues ujú. fue muy violento, el deceso fue muy violento, provocó mucho dolor y a la vez tanto dolor le provocó como un quiebre en la psiquis, en la mente y en no entender nada, no entender nada, o sea, morir de repente y sin entender qué pasó. Entonces, digamos que son como unos médicos Del alma. energéticos. Mm, Mm. sí. Si verificas ADN, entonces no son de una raza parasitaria. Entonces, te preguntaba Lore, ¿tú ves que estos médicos energéticos no tienen ninguna intención parasitaria? Los que están atendiendo a John, no. Ujú. Bien. La mujer tiene mucha pena del Ujú, estado en que se encuentra, lo quiere ayudar. ujú, Pero puede ser, porque lo que veo son como un ala de un hospital, pasillos eternos que no se terminan más. mm, Y puede ser que haya como pasillos que se cruzan donde haya algún tipo de intención de ujú. que la persona vuelva a reencarnar o que la persona pase por una situación X, pero particularmente con John y estas dos personas, no hay una intención de De nada, parasitación. Ujú, no solamente lo quieren restaurar, por decirlo de alguna manera. ujú. Ahora, si verificas ese lugar, ese hospital,
¿Es real o es una ilusión o co-creación? Es una, es real, pero está en el éter, en otra dimensión, Ujú. suspendida en el tiempo y es rarísimo. Em, Está como suspendida en el espacio-tiempo. Es Ujú. como una estación de reseteo, de veo como cuando en la Fórmula 1 va el auto y entra a boxes y le cambian las ruedas rápido, todo Ah, le sí. ponen. Es como eso, Ujú. hacen Bueno, eso. ya para concluir, Lore, ¿percibes que después de este experimento se hicieron otros más, sí o no? Sí. Ujú. ¿Cuántos más percibes? Cuatro. Ujú. Cuatro y Ajá. mandó gente a Marte. Mm. ¿Y qué pasó en ese experimento? ¿Fue exitoso o qué Quedaron pasó? en, quedaron en Marte. Mm. Murieron. Ah, murieron. O sea, sí, Sí, sí los teletransportaron, pero fallecieron. sí, porque no. Ahora en Marte hay como instalación de los humanos, hay como lugares donde los humanos se pueden quedar. Pero Ujú. en el momento que los llevaron eran dos hombres, a estos dos hombres no había nada. Entonces al llegar, al arribar, al aparecer ahí en esa superficie, obviamente no tenían ni qué comer ni conocían nada de nada del planeta. Se ve como con una tormenta en el desierto, Ujú. así, ellos se tapan así, se tapan como que se quieren cubrir y terminan muriendo. O sea, los mandaron como aquí en México diríamos a la Viva México. Ajá. Ah, ajá. ¿Y sabían estos dos hombres que los iban a mandar ahí? Sabían, estaban con ganas, pero les dijeron que iba a haber instalaciones, que había instalaciones. Era un ruso y un norteamericano, un ruso y un norteamericano. Ujú. Ujú. Bien. Y después de este experimento, entonces, ¿no ha habido un experimento 100% exitoso de esto? Sí, Ujú. ¿Y eso en dónde fue? ¿Dónde percibes que fue? uno. Ujú. En, en la Casa Blanca. Ah, sí. ¿Qué pasó Sí, ahí? hicieron el experimento. Ujú. Desaparece el vicepresidente y aparece en una mansión en Miami. Ujú. Esa mansión de Miami o es un lugar que pertenece al gobierno de los Estados Unidos, porque es como que a lo largo de la historia fueron muchos presidentes a quedarse ahí, a alojarse. No sé si es como una estadía de verano, una casa de verano, no sé qué es, Bien. pero es como un lugar donde es habitual ver presidentes, Ahora, ¿qué pasó vicepresidentes. con ese vicepresidente? ¿Cómo lo ves física y energéticamente después de este proceso? Estaba exhausto, pero a la vez muy contento de haber sido Ujú. objeto de ese experimento y haber sido transportado Ujú. y entero, volvió entero, solamente tuvo como unas consecuencias a nivel estomacal Ujú. y a nivel digestivo, problemas para el alimento, para digerir alimento. De hecho, es alguien que falleció de cáncer al estómago. Mm. Entonces fue una consecuencia de eso, digámoslo Es así. posible que sí, sí. Ujú. Bien.
Ahora, después de este experimento con el vicepresidente, ¿utilizaron esta tecnología o la han seguido utilizando? Sí, en, en Afganistán Ujú. y en Egipto. ¿Para arma bélica o para qué? Sí, para la guerra. En Egipto tiene como que fue mandaron a alguien para espiar. Mm, Ese experimento fue diferente y fue más largo porque lo que lograron es mandarlo y que permanezca invisible. mm, que permanezca visible. Ujú. Invisible Ah, para ver invisible. cosas o escuchar algo Ah, ya, sí, estás y invisible después y vas y te metes a sí, escuchar. Sí. Mm, sí. Y el de Afganistán con fines bélicos. ujú, Sí. mm. Bueno, pues muy bien, Lore. Vamos a regresar antes de que nos vuelvan a cortar la luz o nos corten la llamada. Interesante el tema. Por lo que tengo entendido, va a haber segunda parte, así que, pues bueno, vamos a terminar este tópico y regresamos. Desconecta de todo y de todos, Lore, de cualquier plano, dimensión, lugar, ser, desconecta. Te voy a hacer un conteo de 5 a 1 para que regreses en bienestar. 5 y 1. Estás aquí y ahora y vas abriendo tus ojos cuando tú quieras. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Ay, sí, también bien. Ay, ¿Qué cosas pasaron? ¿qué cosas pasaron? Pues que se te fue la ¿Qué luz. cosas pasaron? Sí. Pues bueno, pues muchas gracias, Lore, por Gracias a ti. tu apoyo esta sesión. Nos veremos, esperemos la siguiente semana. Y les mando saludos a todos y agradecimientos por haber visto nuestra sesión investigativa de principio a fin. Y bueno, pues nos vamos. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas?
Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że
osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.